Bienvenidos a la presente edición de Tus Derechos. Te saluda Guillermo González y te acompañaré en los próximos minutos. Una de las principales preocupaciones de la presente gestión del Tribunal Constitucional es la modernización tecnológica. Hoy nos acompaña el ingeniero César Rodríguez Alegre, jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información, con quien conversaremos sobre ese tema. Ingeniero Rodríguez, bienvenido. Gracias, Guillermo. Bueno, como hemos dicho al inicio del programa, una de las principales preocupaciones de la gestión es la modernización tecnológica. Una de las primeras cosas que se trabajaron durante la gestión que tiene a su cargo el doctor Manuel Miranda Canales es el uso en primer lugar de la firma digital. Esta se aprobó para el uso de resoluciones en mero trámite y para los certificados que emite el Centro de Estudios Constitucionales. Sin embargo, al inicio de este año hay un anuncio importante: el uso de esa firma digital ya en todas las resoluciones y no solo en las de mero trámite. ¿Qué constituye este avance? Mira, te comentaré, Guillermo. En principio, el tema de las firmas digitales no es un tema novedoso. Acuérdate bien que ya tenemos la ley de firmas y certificados digitales, que nos da todo el marco legal, todo el marco, la normatividad adecuada como para manejar eso, ¿no? Quizás más bien, así te parezca mentira, estamos empezando un poquito tarde, ¿no? Muy buena la iniciativa del señor presidente del tribunal en impulsar este asunto, ¿no? Acuérdate bien que el año pasado, más o menos para marzo, ya se aprobó el uso de las firmas digitales a nivel de salas, ¿no? De modo tal que las sentencias interlocutorias ya han sido firmadas. Tenemos el año pasado se han firmado cerca de 1000 documentos digitales por los magistrados, ¿no? Pero de otro lado también lo único que estamos haciendo es ajustarnos a los planes estratégicos nacionales. Acuérdate bien que en una de las estrategias del Acuerdo Nacional ya se contempla eso. Está contemplado en unos objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Nacional. En los planes de modernización del Estado peruano también se contempla eso. Por lo tanto, no tendría que llamarnos la atención. Al contrario, estamos en la obligación de ponernos a tono no solamente con el tema de la modernidad, sino con el tema de la normatividad. Y estamos a tono con eso. Para que nuestros televidentes tengan una idea, ¿cómo es que funciona, para comenzar, el tema de la firma digital? ¿Cómo es que ésta se concreta? ¿Qué es lo que necesito para poder efectuar la firma digital? Mira, te diré que se ha creado todo un ecosistema para trabajar eso. En principio tenemos como fundamento legal, como te comentaba ahorita, el asunto de la ley de firmas y certificados digitales. Pero adicionalmente ya el RENIEC ha trabajado con la identidad digital. Nuestros magistrados y muchos funcionarios ya tenemos el DNI digital, ¿no? Que es lo que nos otorga un certificado digital. Para hacer uso de ese certificado digital necesitamos un lector y una computadora. Entonces, y un software naturalmente, ¿no? Entonces, tenemos todos los mecanismos. El Estado, sus organizaciones como el RENIEC, Indecopi, se han encargado de proporcionarnos todo lo que yo llamo el ecosistema digital que nos permite hacer esas firmas digitales. Y lo único que tenemos que hacer es aplicar eso, ¿no? Que es lo que hemos hecho en el Tribunal Constitucional. Muy bien. Otro tema referido a la modernización tecnológica tiene que ver con otro anuncio. ¿Cuál es ese anuncio? El referido a la digitalización de todas las resoluciones dictadas por el tribunal desde su puesta en funcionamiento en el año 96 hasta la fecha. ¿Cómo va ese trabajo? Eso también, lo que tú mencionas, no deja de ser importante. Mira, tenemos que ir a la digitalización, ya sea por cuestiones de economía, ya sea por cuestiones ecológicas incluso. Pues bien, ¿no? En el caso de nosotros tenemos 21 años de funcionamiento. A partir del año 96 se han empezado a emitir resoluciones del Tribunal Constitucional, ¿no? A la fecha hemos resuelto casi 95.000 casos, que representan cerca de 105.000 resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional, que las tenemos acumuladas en todo un almacén. Tú no tienes idea que incluso los riesgos que significa tener papel. Pues bien, estamos digitalizando eso, ¿no? Con la ayuda justamente del programa Accede, que es un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Se ha logrado a desarrollar un proyecto que contempla eso. Este proyecto debe estar lanzándose ya al público
¿no? Más o menos dentro de dos meses. En 2 meses ya tenemos tener publicadas nosotros con valor legal, todas nuestras resoluciones desde el año 96 hasta el año 2016 inclusive. ¿Qué procedimiento se va a seguir o cómo identificamos que esa resolución que va a aparecer publicada en la página web tiene valor legal? ¿Tendrá algún distintivo? ¿Tendrá algo que indique, que señale que tiene valor legal? Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que así como existe el notario que dice doy fe que este documento es copia fiel de un original, igualito, cuando publiquemos un documento digital, habrá un fedatario informático que nos diga, doy fe que este documento digital es copia fiel de un documento físico que en alguna oportunidad he tenido en mis manos. Entonces, para eso hay los fedatarios informáticos, ¿no? que son profesionales que tienen la autoridad para dar fe de un documento digital. El hecho de que el usuario del Servicio de Justicia Constitucional tenga las resoluciones ya con valor legal informatizadas, ¿qué beneficio tendrá? ¿Qué beneficio representa para ellos? Mira, para que tengas una idea, cuando nosotros enviamos de manera manual un documento a un justiciable, puede que estar de 2, 3, 4 o 5 días en llegar a sus manos. Pero imagínate tú que si en estos instantes yo publico un documento digital, en cuestión de segundos, esa persona ya tiene su sentencia, ya tiene su resolución. Hoy en día, nos guste o no, estamos en un mundo totalmente digitalizado. ¿Quién no tiene un teléfono celular? ¿Quién no tiene una computadora? ¿Quién no tiene una tablet en sus manos? Entonces, en ese instante ya tiene un documento digital con toda la validez legal del caso. Entonces, y ese documento, la ley lo autoriza, precisamente la ley de firmas y certificados digitales, autoriza y le da la validez legal del caso. Entonces, realmente va a ser toda una revolución. Ya es una revolución. ¿Qué ocurre en este momento? Es decir, si yo deseo tener acceso a una resolución, ¿tengo que acercarme al tribunal? ¿Tengo que pagar algún derecho? Mira, inclusive sobre eso, ¿tienes idea de cuánto percibe el Tribunal Constitucional en materia de certificación de firmas de resoluciones? 2.000 soles al año, que prácticamente es nada, dicho sea de paso, pero no sabes cuánto es el costo que significa para un justiciable el obtener una copia fedatada de la resolución que él necesita. Imaginémonos a un justiciable que esté en Huancayo y le digamos, señor, usted tiene que pagar 2.73 centavos en el Banco de la Nación para obtener la copia de las 5 hojas de su resolución. Lo primero, tiene que irse al Banco de la Nación a hacer las colas que le toca hacer. En segundo lugar, venir con su voucher de pago, ¿no? Y esperar acá a que le emitan su resolución. Todo eso significa un costo adicional, ¿no? Quizás el tribunal va a dejar de percibir esos 2.000 soles. No obstante, el beneficio social que se va a obtener es inconmensurable, es demasiado valioso. Entonces, tenemos que, es el afán de acercar cada vez más la justicia al justiciable. Esa es una buena medida, ingeniero Rodríguez. Seguimos avanzando. Hablemos ahora de las experiencias del cero papel. Hemos escuchado hablar mucho al presidente del tribunal de la experiencia vivida por él estando en Brasil, ¿no? Cuando hace una visita al Supremo Tribunal Federal y conoce de que allí el papel prácticamente hace varios años ya no existe, los magistrados firman sus resoluciones ya también digitalmente, y eso es lo que se busca también aquí en el Perú, no solo para el tribunal, sino que creo para todo el sistema de administración de justicia. ¿Cuánto hemos avanzado en eso, en buscar el cero papel en el Tribunal Constitucional? Interesante tu pregunta. Te diré, el Tribunal Constitucional maneja 2 tipos de procesos. Aquellos que ven en última y definitiva instancia, que provienen del Poder Judicial, y los casos que vemos en instancia única, o nuestros procesos orgánicos, las acciones de inconstitucionalidad y los conflictos de competencia. Esos 2 casos nosotros los hemos informatizado al 100%.
ingresan las demandas al Tribunal Constitucional, inmediatamente se digitalizan y van formando todo un expediente digital que va circulando por las diferentes instancias que tiene el tribunal. Entonces, en ese punto ya estamos en el cero papel. Nuestros magistrados agarran, generan sus resoluciones junto con su equipo de asesores, como es natural, ¿no? Entonces, existe la posibilidad, opcionalmente lo imprimen, pero estamos llegando al punto del cero papel en todo lo que son nuestros procesos orgánicos. Para los procesos de inconstitucionalidad y para los procesos competenciales. Efectivamente. De allí la idea recientemente hecha y concretada de la firma de un convenio con el Poder Judicial para poder digitalizar los expedientes que provienen de ellos y que tienen que ver con los procesos de la libertad. Claro. Los habeas corpus, el habeas data, cumplimiento. Sí, efectivamente, ¿no? El objetivo siguiente es digitalizar los procesos de tutela, ¿no? Estamos en eso justamente, se han hecho las gestiones con el programa Accede, de modo tal que nos ayuden a financiar una pequeña planta de digitalización de expedientes. Acuérdate bien que más o menos el Tribunal Constitucional recibe en promedio entre 6.000 a 7.000 expedientes provenientes del Poder Judicial, ¿no? Entonces, que es posible que los estemos digitalizando. Para ir terminando la entrevista, ingeniero, tuvieron recientemente una reunión precisamente con funcionarios del Poder Judicial interesados en recoger la experiencia del tribunal en este tema de la digitalización. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué resultados de esta reunión? ¿Cómo la podemos evaluar? Mira, el resultado ha sido valioso. Para empezar, nosotros formamos parte del SAJ, del Sistema de Administración de Justicia, ¿no? Nuestro principal tributario de casos para el Tribunal Constitucional del Poder Judicial, ¿no? Entonces tenemos que interoperar, tenemos que colaborar mutuamente. Les comentaban a nuestros amigos que sería interesante que la información de filiación de un expediente ya no la tengamos que redigitalizar, ¿no? Sino que al contrario, ellos nos envíen esa información de manera digital para ser incorporado en nuestros sistemas. Una curiosidad con esa parte, porque los documentos se generan con números distintos. Ellos ponen uno, nosotros ponemos otro y cuando regresa otra vez al Poder Judicial tiene inclusive otro número. ¿Se ha hablado de la numeración única que puede identificar esos expedientes? Más allá de una numeración única, inclusive podemos mantenernos de independencia numérica, pero podemos homologar, como que ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, muchos justiciables, cuando vienen al Tribunal Constitucional, preguntan por su caso con la numeración que había en el Poder Judicial. Pero eso no es razón, eso no es óbice para que nosotros no le digamos, señor, su caso acá en el tribunal tiene esta numeración, ¿no? Pero lo que ocurre es que muchas veces carecemos de alguna información que ya el Poder Judicial la ha juntado, la dispone, ¿no? Vamos a llegar, creo yo, al estado del arte en el instante en el que el Poder Judicial ya no nos envíe el expediente en sí, sino solamente un expediente digital. No tienes idea lo valioso que sería eso, especialmente para el justiciable. Bueno, bastante interesante lo que usted nos comenta, ingeniero César Rodríguez Alegre. Esperemos que la voluntad institucional mostrada en el tema de la modernización tecnológica realmente se mantenga. Gracias por su participación en el programa. Okay, gracias. En la siguiente nota, Gonzalo Muñoz Hernández, asesor jurisdiccional, nos responde diversas preguntas sobre el proceso constitucional de habeas data. El proceso constitucional de habeas data es un proceso constitucional bastante, digámosle, célere, destinado a la salvaguarda de dos derechos fundamentales en concreto. El primero es el derecho de acceso a la información pública, que está garantizado expresamente en la Constitución en el numeral 5 del artículo 2. Adicionalmente, sirve para garantizar o efectivizar el derecho fundamental a la autodeterminación informativa.
El derecho de acceso a la información pública, conforme ha sido señalado en reiterada jurisprudencia del tribunal, consiste en el derecho del ciudadano de acceder a toda aquella información que conste en registros, en almacenes, que conste en acervo documentario del Estado, y adicionalmente toda aquella información que conste en registros de entidades privadas, siempre que la misma guarde relación con servicios públicos que en principio corresponden ser brindados por el Estado, pero que sin embargo el Estado lo ha delegado a particulares. También es posible acceder a información pública de empresas privadas, siempre que versen sobre aspectos en los cuales estos privados ejerzan funciones administrativas. También es necesario hacer la precisión adicional. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional también incluye como sujetos pasibles de ser interpelados a través del proceso de habeas data respecto de este derecho fundamental a situaciones en las cuales se trate de empresas estatales, dado que, son empresas que manejan fondos públicos. En lo concerniente al otro derecho fundamental, que es el derecho de autodeterminación informativa, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado de manera consistente, uniforme y reiterada de que versa sobre toda aquella información que en realidad tiene el carácter de privado que concierne a un titular de la misma. Entonces el titular tiene derecho a acceder a toda aquella información que le concierne. Pero adicionalmente a esto hay que hacer una precisión. Respecto de este derecho fundamental, no solamente el particular tiene derecho a acceder a la misma, tiene derecho a actualizarla, y no solamente eso, sino a pedir que, se fundamente o, a que se actualice y, de ser el caso, que se enmiende. El proceso constitucional de habeas data, como el resto de procesos a través de los cuales se tutelan derechos fundamentales de carácter subjetivo, más conocidos como procesos de la libertad, inicia en el Poder Judicial. La segunda instancia es la Sala Superior y finalmente, en caso la resolución que en segunda instancia sea denegatoria, esto es, improcedente o infundada, es posible que pueda ser impugnada mediante un recurso de agravio constitucional y que el tribunal lo conozca, siempre que pase el filtro del precedente Vázquez Romero. Existe un plazo para la presentación de la habeas data y que es 60 días. Sin embargo, hay que hacer una acotación bastante importante. El cómputo del plazo dependerá, si estamos hablando del derecho de acceso a la información pública, en un momento diferente que si estamos en el supuesto del derecho de autodeterminación informativa. En líneas generales lo describo de la siguiente manera. Tratándose del derecho de acceso a la información pública, el cómputo del plazo para interponer la demanda recién empieza a computarse desde 10 días contados desde la fecha de recepción del pedido de acceso a la información. Ahora, hay que hacer una acotación adicional. En caso la administración o quien fuera emplazado a cumplir ese derecho no dé una respuesta, estaremos hablando de una omisión. Y tratándose de omisiones, el plazo no empieza a computarse. Ahora bien, tratándose del derecho de autodeterminación informativa, el Código Procesal Constitucional establece un plazo más corto, solamente establece 2 días. Igualmente, en caso no se dé una respuesta, estaremos hablando de una omisión, y tratándose de omisiones, el Código Procesal Constitucional establece de manera expresa que no empieza a computarse el mismo. En una ceremonia pública presidida por el doctor Manuel Miranda Canales, se inició el Año Jurisdiccional Constitucional 2017 en la ciudad de Arequipa. La sede institucional del Tribunal Constitucional en Arequipa será próximamente remodelada, informó el doctor Manuel Miranda Canales durante la ceremonia de inicio del Año Jurisdiccional Constitucional en la Ciudad Blanca. Indicó que el local ubicado en la calle Misti tendrá una nueva y más amplia sala de audiencias, 2 aulas para actividades académicas y un ambiente para las sesiones del Pleno de Magistrados. De otro lado, aseveró que la producción jurisdiccional del Tribunal Constitucional en el año 2016 alcanzó una cifra récord, superando la meta anual. Hizo notar el éxito del plan de descarga que se emprendió para cumplir con dicho cometido al inicio de su gestión. En su discurso dio cuenta de una serie de resoluciones consideradas relevantes o emblemáticas dictadas por el actual colegiado, propias de su labor. Estas sentencias
se refieren a temas como, por ejemplo, los derechos a la salud, a la intimidad, a la razonabilidad de las sanciones administrativas, a no ser discriminado por razones de sexo, a la educación, a la protección de la familia, entre otros. El Tribunal Constitucional y la Municipalidad del RIMAC promoverán en dicha jurisdicción el conocimiento de la Constitución y la función que cumple el TC. El Tribunal Constitucional y la Municipalidad Distrital del RIMAC se comprometieron a promover e impulsar el conocimiento de la Constitución Política del Perú en dicha jurisdicción, así como a desarrollar todo tipo de acciones de interés común que coadyuven al logro de sus fines propios de cada institución, en el marco de sus respectivas competencias. El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, y el alcalde del RIMAC, Enrique Peramás Díaz, suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional, en donde remarcan que el acuerdo busca contribuir a la paz social mediante la difusión de los derechos fundamentales de las personas, así como de los deberes de los miembros de la comunidad en un marco de valores constitucionales democráticos. Al no haberse producido la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad de empresa y al de la razonabilidad, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda interpuesta por Policlínico Arequipeño que expedía certificados médicos para la obtención de licencias de conducir. Al no haberse producido la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad de empresa y al principio de razonabilidad, el Tribunal Constitucional resolvió por unanimidad declarar infundada en todos sus extremos la demanda de amparo interpuesta por el Policlínico Luxor de la ciudad de Arequipa contra la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías. La demandante solicitaba dejar sin efecto la resolución de la Sutran que dispone la clausura temporal de su local y suspende su acceso al sistema Brevete por supuestamente haber cometido irregularidades en la expedición de certificados médicos para la obtención de licencias de conducir. El tribunal precisa que ante el fundado riesgo de que se emitan certificados médicos de aptitud psicosomática a personas que ni siquiera han sido evaluadas, hace que las medidas decretadas por la Sutran se encuentren plenamente justificadas, ya que al disponerlas está cumpliendo con su deber de supervisar la correcta expedición de dicho documento. La Universidad Nacional del Altiplano otorgó el grado de doctor honoris causa al magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Núñez. Esta y otras noticias en el siguiente bloque. La Universidad Nacional del Altiplano otorgó el grado de doctor honoris causa al magistrado del Tribunal Constitucional Carlos Ramos Núñez, en mérito a su brillante trayectoria profesional e intelectual en el ámbito del derecho. El acto protocolar se realizó en el auditorio de la Escuela de Posgrado de esta Casa de Estudios, con la asistencia de las principales autoridades de la universidad, docentes, estudiantes y egresados de la Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas. El doctor Ramos Núñez agradeció el reconocimiento. Tengo un profundo sentimiento hacia la Universidad Nacional del Altiplano, no solo por ser hijo del historiador puneño Augusto Ramos Zambrano, sino por todo lo que esta universidad y ciudad me han brindado en la vida, remarcó. El Pleno del Tribunal Constitucional dejó al voto 64 procesos constitucionales, 32 amparos, 22 habeas corpus, 7 habeas data y 3 procesos de inconstitucionalidad, luego de realizar audiencias públicas en Lima y Arequipa el 25 y 27 de enero último. Los procesos constitucionales dejados al voto provienen de Arequipa, Cusco, Lima, San Martín, Puno, Tacna, Moquegua, Madre de Dios, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Huánuco, Ica, Guaura, Callao, Junín, Del Santa, Ayacucho, Pasco y La Libertad. Demostrando su interés por contribuir a la seguridad jurídica en nuestro país, el Tribunal Constitucional y el Colegio de Abogados de Lima suscribieron un convenio de cooperación en el que se comprometen a realizar una serie de tareas de colaboración que coadyuven al logro de los fines propios de ambas instituciones. Hasta aquí la presente edición de Tus Derechos. Muchas gracias por su sintonía. Hasta la próxima.